medida que el mercado de vehículos eléctricos crece a nivel mundial, las baterías de iones de litio experimentan una creciente demanda. El mercado de almacenamiento de energía en el 2026 está marcado por un crecimiento récord, superando los 100 gigavatios anuales, impulsado por la necesidad de gestionar la variabilidad renovable y la alta demanda de IA. Hoy, en Motores Económicos, nuevas tendencias en el mercado de almacenamiento. Motores Económicos, con Mayra Argüelles, en Es Radio Baleares, 97.1 y 95.6. Las tendencias clave dicen que hay un auge en cuanto a las baterías de larga duración, la hibridación con el solar y la eólica, la descentralización y el uso de la inteligencia artificial para optimizar la red. De todo esto, de las oportunidades de negocio, de las oportunidades tecnológicas para optimizar nuestras instalaciones en nuestros hogares, en nuestras empresas, tenemos hoy a Alberto Gundín Fernández, director general de Onablava. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Te tengo que tutear, nos conocemos sobradamente y la camaradería nos hace que me sea imposible tratarte de otra forma. Bueno, muchas gracias. Más que agradecido, de verdad, por el espacio. Onablava IC es una empresa de ingeniería eléctrica con sede en Binisalem, con delegación en Murcia, especializados en soluciones energéticas que incluyen y pasan por la movilidad eléctrica, la fotovoltaica y el almacenamiento, que es un poco por lo que te hemos traído hoy. Permíteme el abuso y el uso. A nivel de almacenamiento, ¿es real este aumento de la demanda? ¿Es real la oportunidad de negocio? Sí, y además es muy interesante porque el almacenamiento pasó de ser algo complementario a ser a día de hoy una infraestructura crítica dentro de lo que sería la red eléctrica. ¿Por qué? Porque al final a día de hoy nos aporta una estabilidad, una mayor seguridad de respaldo en el sistema, una mayor estabilidad del sistema eléctrico, una mayor manera de control de costes asociados, garantizar una aportación de energías renovables y reducir la huella de carbono. Realmente el almacenamiento de hoy ya no se entiende como algo ajeno a, sino que se plantea integrar dentro del sistema eléctrico. Ya hay muchos países que lo tienen integrado, todo lo que llamamos BESS, las Battery Energy System, todo lo que son sistemas de almacenamiento energético a través de baterías, y se considera como estructura crítica, no un mero complemento a. A partir de aquí podemos desarrollar muchísimo cómo mejorarlo, cómo el almacenamiento de la energía que nos aporta. Al final, nosotros tenemos una generación de energía por distintos productores, ya sean, en este caso, centrales térmicas, centrales de gas, centrales nucleares y renovables. ¿Qué pasa? Es verdad que las renovables se ven limitadas por en qué hora se producen. En la energía solar tienes la hora pico solar, ese pequeño margen a través del cual, pequeño, amplio, pero está limitado, de noche no producimos, y la aerogeneración depende del recurso eólico, ¿hay viento o no hay viento? Muchas veces, España consiguió en 2025 607 horas a coste cero energía y en negativo, es decir, que tuvimos un excedente muy alto. ¿Qué nos aportan los sistemas de almacenamiento? Nos aportan poder hacer un backup, un respaldo de ese excedente, es decir, tenemos ese excedente, lo almacenamos y cuando aumenta la demanda en la red, lo podemos verter a nuestro gusto y necesidad. A nivel usuario normal, persona del día a día, tú imagínate tener un sistema de almacenamiento en tu casa en que si tienes una tarifa variable con pico y valle, en las horas más baratas almacenas energía y en las horas más caras usas esa energía almacenada para emplearla en casa. Esto sin tener generación. Es que en un pispás me has cubierto 3 preguntas que iba a hacerte. Vale. Permíteme que las divida un poco, porque si no terminamos el programa. Sí. Por un lado, partimos del origen de estas pilas de litio, que a tantos les preocupa y a tantos les admira el tema. Empezamos por aquellas pilas de los teléfonos móviles, de los ordenadores, y ¿cuál es el desarrollo? ¿En qué momento tecnológico nos encontramos? ¿Son las pilas confiables? Estamos hablando también las baterías del vehículo eléctrico, ahora también aplicables a los puntos de recarga, entre otras cosas, baterías para acumulación, como bien has mencionado. Tú que has instalado aquella tecnología y que vives ahora la actualidad de la tecnología, ¿cuál es la evolución? Bueno, esto me parece una de las preguntas más interesantes que puedo sacar. Mira, nosotros es verdad que somos una empresa joven, pero tuvimos la suerte de absorber una empresa con más de 20 años en sistemas de acumulación baterías. Todo el mundo tiene una batería en su casa, aunque no tenga nada eléctrico, que es la batería de su coche. Es una batería ácido plomo, es el sistema históricamente más desarrollado y que a día de hoy cada vez vas bajando más y más porque solo se centra en automoción. Automoción de camión, automoción de hasta los vehículos eléctricos llevan una batería ácido plomo en muchas ocasiones, pues básicamente para mantener los sistemas básicos del vehículo, ¿vale?
Es, por decirlo así, el estándar de batería. Luego es verdad que tienes baterías de níquel, baterías de zinc, dentro de medio ácido también. A día de hoy, si podemos decir que cómo ha evolucionado el mercado, están las baterías medio ácido plomo y metales asociados, las baterías de litio, que todos conocemos, que han ido evolucionando progresivamente. Esa celda de litio, esa pila de litio, ni que si vas a coger baterías, pilas recargables, son celdas de litio, básicamente. Es una pila de litio que tú recargas. A día de hoy ya estamos con las baterías de ion sodio, las baterías de estado sólido y lo que son sistemas BESS integrados. Se cree que la próxima década va a ser la gran revolución en sistemas de almacenamiento energético. ¿Son seguras las celdas de litio? Sí, son tremendamente seguras. Llevamos usándolas realmente en casi todos los dispositivos a día de hoy. Tienen celdas de litio pasando por un ordenador portátil y su batería, pasando por un teléfono móvil, pasando ya incluso por las herramientas eléctricas. Al final son celdas de litio unidas. Hemos dado un salto muy grande también en sectores como construcción, en el que pasamos de herramientas que iban conectadas con un enchufe o hidráulicas a combustión, que tenían un impacto muy grande en el usuario, a sistemas con baterías de litio, hasta martillos neumáticos con batería de litio, que reducen, en este caso, las lesiones al operario, que son tremendamente silenciosas, con lo que hemos evolucionado a un campo cada vez mayor en esta integración. Cada vez más usamos la energía eléctrica, cada vez más necesitamos un almacenamiento eléctrico, que es buena para nosotros, es bueno para el medio ambiente, no hay contaminación acústica asociada. La producción puede venir de renovables, con lo que al final hemos ido avanzando cada vez más en el sector. Tecnologías incipientes que están en desarrollo, las baterías ion sodio, que suponen, si los desarrollos van como van, un cambio en todo batería estacionaria, es decir, baterías con muchos ciclos, con grandes descargas, que permiten una descarga profunda continuada. Las baterías de estado sólido son la gran revolución, si llegamos a ellas. Y bueno, lo que te comentaba antes, que para nosotros ahora ya es actualidad, son todos los sistemas BESS, tanto en standalone como hibridados, con los que trabajamos dentro de tanto integración en red eléctrica como integración en renovables como soporte. Que esto merece una mención especial, sobre todo yo creo que para los oyentes, para que entiendan un poquito qué pueden consistir. Has mencionado hace un momento la producción de generación, hemos mencionado Red Eléctrica ya en varias ocasiones. Sí. Justo ahora tengo en la mano una nota de prensa de hoy de Red Eléctrica donde dice la potencia renovable crece en 2025 un 10% en Baleares y ya representa casi la cuarta parte del total. Las instalaciones de autoconsumo suponen más de la tercera parte de la potencia renovable de generación en las islas y produjeron las renovables en el 2025 el 13,6%, una cifra que incrementa hasta el 17,6% con la aportación de las instalaciones de autoconsumo. Está claro que las renovables vinieron para quedarse. Estamos hablando ya de en nuestro territorio, en nuestro suelo, de 30.000 instalaciones de autoconsumo registradas. ¿Es momento bueno para ampliar la fotovoltaica y sumarle acumulación? De hecho, hay subvenciones que lo incentivan ahora y algo me dice que el futuro de las subvenciones que próximamente van a venir, estoy haciendo un spoiler que alguien me matará en algún momento, dicen que se podrá subvencionar la acumulación de forma muy ventajosa aunque no tengas fotovoltaica y aunque no hagas ampliación. ¿Es buen momento, entonces? Sí, yo creo que es buen momento. A día de hoy, además, hay líneas de subvención en la parte de Fotoparen que con que amplíes la potencia de generación en una placa más ya puede subvencionarte la parte de la instalación de los sistemas de almacenamiento. Es que es un punto muy importante, sobre todo porque nuestro sector, en lo que somos líderes aquí en Baleares, es en infraestructura de recarga vehículo eléctrico y punto de recarga vehículo eléctrico, porque imaginémonos todas las instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo y aisladas, ¿vale? Es decir, son instalaciones que no están conectadas a la red. Imagínate que además el propietario decide, casi todas las aisladas va con un sistema de almacenamiento. Antiguamente se usaban las antiguas OPZ, unas baterías enormes, rectangulares, con un peso enorme. Al final son baterías, lo que llamamos estacionarias, con ciclos muy largos. Ya se sustituye todo por el litio, menos costoso, ciclos de carga y descarga mucho más optimizados, mayor control en comunicación con el inversor y con los equipos, con lo que al final, pues bueno, imagínate que sobre esto integrásemos el vehículo, que era lo que hace un poco estaba discutiendo con unos compañeros de Euskadi. Es decir, a día de hoy ya tenemos proyectos para integrar la parte de V2G, V2B y V2H, que suena raro, que es Vehicle to Grid, Vehicle to Home y Vehicle to Business o to Building. En este caso, usamos los vehículos eléctricos para alimentar tu casa, para alimentar un edificio o para verter a red. Es verdad que en España el vertido a red no está permitido por ahora. Hay un proyecto piloto que lleva IKEA, que tiene en sus oficinas de A Coruña, Alcorcón y Badalona, en el que
tienen instalados cargadores V2G. Estos cargadores, ellos usan su flota, cargan la flota según su tarifa, cuando está en tarifa valle, cuanto más barata es, y usan la flota para alimentar sus edificios y verter una parte a red. El proyecto lo lidera Acciona junto con ellos, es un proyecto piloto. En Europa vamos un poco tarde respecto a China y Corea del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur. Allí ya se utilizan las flotas para alimentar las propias infraestructuras de empresas. Si tienes 100 vehículos eléctricos, imagínate tener 100 baterías que pueden verter sobre tu edificio. Y además el excedente de ese día lo puedes verter sobre red si además tienes una fotovoltaica que produce una aerogeneración. Con lo que tu propia flota es una batería a usar para alimentar. Estoy haciendo memoria de haber escuchado esto de uno de nuestros asociados, compañero tuyo de la asociación, Manolo de Electrify, me acuerdo. Sí. Hace 2 años en una presentación de AEDIB, de la Asociación de Vehículos Eléctricos de España, que lo decía y le decían, no, pero en España todavía no, pero es que ya estamos hablando de una realidad absoluta a nivel de instalación, acumulación, o sea, utilizar las baterías de los vehículos para revertir también en la instalación en los momentos en los que más se necesita. Es verdad que a red no se puede todavía, está desarrollándose la normativa europea, hay casos concretos que sí, en este proceso de desarrollo, pero sí que a día de hoy la normativa ITR sí que permite, si está en la casa, entendiendo la propiedad como una isla aparte, de no conectada a red, sí que se puede hacer. Aquí sí que es verdad que rompo una lanza por nuestra empresa, somos la única empresa que hace trabajo en V2H, V2B y V2G. Y estamos muy contentos. Sí que creemos que al final entendamos una casa, imaginemos para nosotros lo más bonito de un proyecto, imagínate una passive house que además tiene totalmente un aislamiento total que reduce los consumos, tienes una aerogeneración pequeña, una microeólica de 15, tienes además fotovoltaica, tienes un sistema de almacenamiento de baterías y hay 2 coches eléctricos que además son capaces de volcar dentro de esa casa. Es perfecto porque es un sistema cerrado. Hablando de acumulación y con los pies en la tierra, por ejemplo, yo tengo una casa, estas passive house o una casa a secas en nuestro territorio. ¿Qué volumen ocupa ahora mismo unas baterías de acumulación de energía en nuestra casa? Hay 2 preguntas en relación con esto. ¿Cuánto ocupa y cuánto de seguro es ahora mismo? ¿Cuánto ocupa? Vamos a poner un rack, como los que tenemos ordenadores, un servidor en el que vas montando baterías apiladas. Estamos hablando a lo mejor de unos 60 centímetros de ancho por una altura de 10 centímetros. Con un fondo de unos 80 centímetros. Es que estamos hablando de Me estás describiendo casi un póster de medidas, ¿no? De 40 por 60. Imagínate un rectángulo casi perfecto. Al final vamos a unidades, baterías de 2,1 a 5,4, 12 voltios 24 de Pylontech, de Turbo Energy, baterías de Grupo TAT, de BYD. O sea, el espacio es mínimo, la seguridad es máxima. ¿Vale? ¿Dónde se pueden instalar para los que nos están escuchando? Habitualmente cerca del inversor. Estas instalaciones suelen montar al lado del inversor para facilitar también el control y ahorrar al cliente el tirar metros y metros de cable, que no tiene ningún sentido al final. Con lo que son sistemas que ocupan poco, sistemas de fácil mantenimiento, sistemas muy seguros. Si falla una unidad, la retiras, se pone de reparación, te quedan, pongamos una instalación con 4 modulares, retiras una, se va a mantenimiento, tienes otras 3 de soporte. A día de hoy, tener fotovoltaica sin tener almacenamiento me parece algo extraño. Algo extraño o raro. Pero bueno, siempre lo recomendamos. Recomendable al 100%. Desde el punto de vista pecuniario del dinero y de la amortización con las ayudas que hay en estos momentos, es brutal. Sí, merece muchísimo la pena. Además, yo creo que a nivel usuario doméstico merece la pena. A nivel empresa merece muchísimo la empresa. Imagínate una nave industrial que tiene al final... Tenemos aquí bastantes empresas que se dedican al trabajo madera, soldadura, que tienen un consumo eléctrico alto, sobre todo por las máquinas. El tener una fotovoltaica con una pequeña aerogeneración y un sistema de almacenamiento es maravilloso porque tú tienes la eólica produciendo, si trabajas de 7 a 3, produciendo por la tarde, también aprovechas un poco la hora pico solar o lo que queda de sol a partir de las 3 de la tarde, estás almacenando y al día siguiente estás recuperando. También está el sistema de batería virtual que puedes contratar con una empresa. Pero reconozco que además el sistema de baterías propio te puede dar un backup cuando tienes una caída de la red y no puedes parar producción. Pero aquí ya entramos en sistemas BESS, que a nosotros es lo que creemos que es el futuro a día de hoy, es decir, todo el elemento de baterías que hay que entender que la opción más recomendable a día de hoy son los sistemas BESS. Estamos hablando, imagínate, yo para que el usuario medio lo vea, imagínate
lo que es un dock de mercancías, es decir, la típica estructura que llevan los barcos de Maersk, ¿vale? Para almacenar mercancías en transporte, esto con un sistema de baterías conectado. Claro, los BES son más complejos porque son las baterías más el BMS, el sistema de control de baterías, más un sistema de refrigeración, más un sistema de extinción de incendios, más todo el sistema de conmutaciones y cuadros, más el inversor integrado. O sea, es un sistema de almacenamiento completo, seguro, eficiente, que puede dar soporte a cualquier industria, puede dar soporte a cualquier planta de producción en renovables. Además, almacenamos todo el excedente para luego volcarlo a red. Y sobre todo, y yo creo que es el punto clave, un proyecto de almacenamiento en Baleares, tenemos dos que están pendientes de salir, pero un proyecto de almacenamiento con BESS en producción de renovable te garantiza una estabilidad de la red eléctrica. Tuvimos hace poco el apagón maravilloso que pasó en la península, que todavía no está el informe final. Estamos pendientes del informe definitivo con todo, pero sí que es cierto que si integramos estos sistemas de BESS en producción de renovable junto que sean capaces de aportar y apoyar a la red eléctrica, tenemos la garantía de que minimizamos todo tipo de riesgos. Hablando de apagones maravillosos, ¿tú pondrías también acumulación aunque no tuvieras generación de renovables, aunque no tuvieras placas, con estas ayudas tan fantásticas que nos... Se puede, sí, tiene sentido. No lo sé en este momento. Yo lo veo como respaldo. ¿Para economizar en la factura? Pero aquí depende del negocio. ¿Es muy loco pensar esto? No, depende. A ver, ¿es muy loco? No. A día de hoy yo me esperaría. ¿Por qué? Porque al final el arbitraje con red eléctrica tú puedes decidir tener una tarifa regulada o no regulada, la tarifa general que se acoge todo el mundo. Ahí entra en la capacidad de una persona de regular su tarifa eléctrica con un contrato. Meternos en almacenamiento es que es complicado porque tendrías que ver comunidades de vecinos, qué capacidad de consumo hay. Al final tienes que hacer, esto no es, que nos pasa mucho en Baleares, lo pregunta a una persona y la gente se lanza, sí, ponlo. No, requiere un estudio. ¿Para qué quieres ese almacenamiento? ¿Qué consumo real tienes a nivel de como particular, como negocio? ¿Va a suplir realmente esta inversión que vas a hacer? ¿Va a haber una amortización real de la inversión? ¿En cuánto tiempo? Al final requiere un estudio serio y esto pasa porque un departamento de ingeniería seria puede hacerlo y puede plantear un proyecto a largo plazo. Con los pies en el suelo y hablando de mercado, dicen que el mercado de las baterías de iones de litio se ha valorado en unos 5.504 millones de dólares en el 2022 y que va a crecer hasta el 2030 hasta 17.139 millones de dólares. Estamos hablando de un crecimiento brutal. ¿Habrá disponibilidad del recurso? Dicen que en Europa Alemania lo tiene bien porque tiene mucho vehículo eléctrico, nos lleva ventaja. Suiza parece estar también bien posicionada. Francia parece que tiene también su huequito. Nada que ver con los chinos. ¿Cómo estamos en España al respecto? Al respecto de... la pregunta es que es complicada porque es al respecto de disponibilidad de litio como mineral y como recurso... O al final de oportunidad aprovechada. Tenemos empresa desarrollada, vosotros estáis metidos no solo en la instalación, sino también en el reciclaje, cosa que me gustaría hablar contigo, pero ¿estamos aprovechando la oportunidad y el potencial que ofrece esta tecnología? Creo que en España ha pasado un poco también, como creo que lo hablábamos en una de las jornadas, es el miedo. Al final siempre hay saltos tecnológicos que implican un miedo social y un rechazo. El vehículo eléctrico ha generado mucho ruido en los últimos 2 años. Seamos sinceros, hay que entender que hay una empresa, hay un lobby muy fuerte, entendiendo como algo que al final hay muchas estructuras de lobby, hay un lobby muy fuerte para mantener el vehículo de combustión porque hay muchos puestos de trabajo vinculados a él. ¿Es lo más óptimo? Bueno, a lo mejor lo más óptimo era seguir montando a caballo, si nos planteamos esto, o seguir operando sin anestesia. No es lo más óptimo y al final son resistencias que históricamente siempre se van encontrando. La implantación del vehículo eléctrico es una realidad, es más eficiente, menor contaminación, mayor eficiencia, reducción de coste para una familia asociada a la recarga del vehículo. Es que no hay ningún inconveniente, salvo los precios y los precios ya se han regulado gracias a la entrada de operadores chinos que, por cierto, van años luz respecto a los fabricantes alemanes o europeos. Es una pena, nos quedamos detrás, pero la tecnología de cualquier BYD de gama media alta se come a cualquier gama alta de Mercedes o de Audi o de BMW. Es una realidad, guste o no guste. Otra cosa es el cariño que tengamos a los acabados. España va tarde porque necesita infraestructura de red de recarga. Un territorio como Baleares que podría... Aquí es que el vehículo más barato, de autonomía más barato, un BYD, el Sigul o un vehículo de 250, 270 kilómetros te cubre la isla. Y estamos hablando de 7.500 euros de vehículo. ¿Cuánto te cuesta cargar un vehículo con una autonomía de 250, 260 kilómetros? 7 euros.
6 euros. Hablemos de las resistencias al vehículo eléctrico, porque tú instalas baterías, instalas acumulación, instalas generación fotovoltaica, pero además reciclas baterías de litio. ¿Sabes de qué tratamos? Porque, claro, es un gran desconocido. Siempre hemos hablado de las baterías, incluso de plomo, de no lo toques, esto es un ácido, esto es muy peligroso, manipulación, hay que llamar a uno para que lo mueva, ni se te ocurra moverlo de aquí, ¿no? ¿De qué estamos hablando? El reciclaje de las es mejor. Para empezar, la pregunta creo adecuada es, ¿mejor reciclar o reutilizar? ¿En qué estáis vosotros trabajando? ¿Qué eficiencia tenéis en ese trabajo y dónde lo aplicáis? Son 3 preguntas. Comentario. Nosotros empezamos con el litio a día de hoy. Reciclar es complicado, el reciclaje es caro. Que nosotros que hacemos sustitución de celdas, sustituimos celdas de litio, sobre todo en maquinaria base, como pueden ser, pongámonos, maquinaria industrial asociada o herramientas de trabajo. También a lo mejor en bicicleta eléctrica también se hace sustitución de celda de litio, también se hace sustitución en este caso en batería de moto, pero hay que tener en cuenta que las baterías tienen una garantía. A partir de ahí, cuando entramos a intentar darles una nueva vida, es complicado. Nosotros regeneramos, la empresa empezó, era la única empresa cuando absorbimos Insubat que regeneraba baterías en medio ácido de la isla. Seguimos siendo los únicos que regeneran. Nosotros desde OPZ, batería estacionaria, batería de tracción, tenemos un pequeño laboratorio, se hace un ajuste con ácidos, se analizan, se hacen procesos de regeneración, auditamos las baterías y se pueden recuperar, recuperamos. Desde batería de coche a batería de camión a batería de barco. ¿Y se pueden reutilizar en los mismos usos? Sí, mismo uso, es decir, baterías de vehículo que casi están descargadas, se hace un proceso de regeneración y las comercializamos con batería regenerada a un precio muy económico, sobre todo porque llega ¿Cuál es el precio en relación con el mercado? Ya por curiosidad, porque al final la batería de un coche eléctrico es el mayor coste prácticamente que tiene el coche en estos momentos. Estoy ahora en medio ácido, no estoy en coche eléctrico. Medio ácido. Medio ácido, una batería, por ejemplo, una batería estándar de coche, unos 65 euros, se venden por 15 euros. Y tiene una vida media. Si una batería tiene una vida media entre ciclos de carga y descarga de unos 3-4 años, estás dando una batería un ciclo de un año y medio más. Y luego directamente esa batería pasa a un gestor. Nosotros la derivamos a un gestor especializado y se separa el plástico del plomo, se separa el ácido y el plomo se recupera. Hay un mercado muy grande asociado a la gestión del metal plomo y a la regeneración de baterías de medio ácido. Además, economía circular de verdad, sí, de la buena. Es economía circular de verdad. Con el litio es complicado. Hay varios proyectos para abrir plantas en España. Hay una, si no recuerdo mal, en la comarca del Bierzo, cerca de Villafranca del Bierzo. Hay un proyecto para una planta entera de reciclaje de litio. El litio es complicado. ¿Por qué? Por el tema de la inestabilidad. El litio es seguro. A ver, el litio si arde, a diferencia de una batería normal, no monta una explosión de fuego y el litio quema muy lentamente, es constante, pero no se apaga. ¿Qué tienes que usar para apagarlo? Tienes que eliminar el oxígeno. Puedes utilizar campanas de laboratorio para manipularlo, para trabajar con ella y meter un gas inerte. O, en su defecto, arena de sílice, lo tapamos y que acabe el ciclo. Las celdas se van valorando, se van cambiando y se intenta dar una segunda vida. Llegado a un punto, dependiendo si tiene integrado un BMS o no y tienes que cambiar el firmware, a partir de ahí no manipulas por seguridad. Pero siempre lo intentamos. Creemos que cuando se desarrolla una tecnología pasó con los paneles solares, ahora ya tienes empresas que se dedican exclusivamente a obtener residuo y aprovechar todo el residuo del panel solar. Se acabarán integrando empresas en Europa y espero que en España en muy corto tiempo que sean capaces de recuperar el residuo litio. El litio hay que dar una segunda vida. Es verdad que una batería se sustituye en celdas. Pongo el ejemplo de Kia. Kia tiene un sistema ahora modular de baterías en que se van retirando distintos sistemas de celdas para ponerlos por unos nuevos. Es muy rápido. Lo que hace es sustituir para mantener la vida útil de la batería. Hay sistemas BESS, los que te comentaba antes, que utilizan baterías de coche que están en un 86-87% de vida útil, pero la vida útil de una batería con autonomía de 600 kilómetros es una vida útil todavía muy amplia. Con lo que al final sí que hay un mercado y una estructura en torno a recuperar todo. Gracias a Dios en los últimos 25 años hemos cogido una conciencia muy grande en circularidad y que si conseguimos llegar a todo ciudadano con ella, produciremos un gran cambio. Hay negocio en esta circularidad, es decir, y a nivel de baterías y acumulación, reciclaje o segunda vida de las pilas o las baterías, que ahora mismo es un poco más difícil, pero esperamos, se tiene que desarrollar. Se tiene que desarrollar, se está desarrollando, pero es muy técnico y esto es un tema yo creo que ya nos incumbe a todos. Es verdad que este salto tecnológico en el que estamos viviendo estos últimos 15, 20 años
implica una especialización en el sector. No es el que antes iba y cogía una batería y la regeneraba. No, ahora necesitas un soldador específico, un punto soldadura para conectar las celdas, tienes que saber programar para vincular con el firmware. Esto no es algo que todo el mundo pueda hacer, pero sí da un marco maravilloso para que dentro de las formaciones profesionales podamos formar a nuestros jóvenes en nuevas ramas especializadas y cambiar el sector. Tenemos que promover este cambio porque de verdad es un cambio de paradigma de sistema enorme que nos beneficiará a todos. Uy, qué melón acabas de abrir en la formación profesional, porque sería muy bonito que la formación profesional fuera a la velocidad que van a evolucionar la acumulación, las pilas y el mercado. Ya te digo que en ese sentido no vamos a conseguir el mismo ritmo. Ya técnicamente y para los usuarios que nos están escuchando, ¿cómo prolongo y cómo hago un buen uso de esa acumulación y de esa batería? Esa regla del 80-20, no descargarla del todo, no cargarla del todo. ¿Cómo mejoro y consigo los mejores ciclos de la vida de una batería? A nivel de baterías estamos en 10-90, 80-20, depende de la persona. Explícame esto, por favor. Vale, ¿por qué? Porque al final puedes entrar en embalamiento térmico. ¿A qué nos referimos? Es un sistema de seguridad. Los coches ya vienen programados con ello. El BMS de las baterías de los coches, todos los fabricantes lo recomiendan. ¿Por qué? Porque producir descargas profundas y cargas profundas de sistema de litio pueden alterar la vida de las celdas. No es peligroso, sencillamente es que pueden alterarla. Y lo que queremos es darle la vida más útil a nuestra batería. Por lo tanto, los sistemas de baterías actuales siempre recomendamos a partir de la carga máxima entre 80 y 90, por ejemplo, ponemos un modelo estándar, el Kia EV3, con programar la carga entre 90 y 10, tienes una vida útil de la batería enorme. Es decir, nunca cargarla más del 90, nunca descargarla por debajo del 10. ¿Pasa algo? ¿Va a arder el coche si las cargas por debajo del 10 o la cargas por encima del 90? En absoluto. Pero solo hablamos de garantizar una vida a largo plazo del vehículo, y eso es responsabilidad de todos, con lo que somos los primeros que tenemos que aprender a usar estas nuevas tecnologías. ¿Hay doctores de batería? Hay doctores de batería, hay técnicos de batería, hay gente que estudia formación profesional, grandes técnicos que se pueden especializar, electricistas, electromecánicos, que es un nuevo cambio al paradigma de baterías. Tenemos ingenieros especializados en sistemas BESS de baterías. Requiere una formación, requiere una cualificación. Ya cambia mucho la normativa de juego, y aquí sí que es cuando tenemos que exigir la mayor responsabilidad, porque no es mi amigo que sabe tirar cables. Tiene que estar formado, tiene que estar cualificado y tiene que estar respaldado por un equipo de ingeniería que lleva un proyecto detrás. La semana pasada entrevistaba precisamente a la directora general de Empresa, Comercio y Autónomos. Siempre escucho un poco la comparativa y la referencia al País Vasco, siempre en todos los ejemplos de referencia de cómo funciona el desarrollo empresarial, de cómo funcionan los proyectos estratégicos, me sale el País Vasco, de cómo funciona la consultoría. Y precisamente pues te tengo a ti que vienes del País Vasco. ¿Qué nos falta, en tu juicio, después de lo vivido, de la trayectoria que ya tienes en nuestro territorio, qué nos falta en este territorio para tener esos proyectos industriales estratégicos de verdad? Y con esto terminamos, porque quiero sentencia. No faltan proyectos, faltan piezas en el sistema. Es decir, tenemos una infraestructura, la infraestructura eléctrica de Baleares tiene una infraestructura propia, el sistema de red eléctrico en Baleares, tenemos un subsistema eléctrico diferenciado, va aparte. Con lo que la infraestructura determina y limita en algunas cosas. Necesitamos más red y más interconexión entre red. ¿Esto qué pasa? Por proyectos de BESS integrados, que era lo que te comentaba. Ya hay 2 proyectos arrancados ahora en Baleares, pero nos quedamos cortos al final. La administración aquí es muy lenta, es tremendamente lenta, y distribución tiene sus limitaciones también en cuanto a aprobar proyectos. Y no solo eso, sino que la innovación la tenemos un poco apartada, en el sentido de Baleares es un territorio en que se nos da muy bien, se da muy bien en innovación hotelera muchísimo, en innovación residencial muchísimo, pero lo que son nuevas tecnologías y desarrollos lo tenemos un poco postergado. El sistema eléctrico es el sistema que da apoyo a todas las estructuras de negocio que existen. Por lo tanto, tenemos que concienciarnos de que hacen falta recursos muy directos determinados al sistema. Tenemos que reforzar el sistema eléctrico en Baleares. Tenemos que tener capacidad de construir un sistema que garantice un desarrollo industrial, si es lo que queremos. Y en todo caso, todos los actores que juegan con él tienen que apoyarlo. Es verdad que en Euskadi, creo que es un modelo también que ha venido arrastrando el cooperativismo desde hace años. Se intenta hacer partícipe a toda la sociedad de los proyectos, no se aparta. No entendemos proyectos en los que no colabore tanto la parte civil como la parte más estructural gubernamental como la parte empresarial. Son todos una mano. No es hacer enemigos ni poner trabas o poner nudos, es construir todos la comunidad que queremos avanzando hacia donde queremos.
Pues muchísimas gracias, Alberto Gundín Fernández, director general de Ona Hablaba. Sabía que cualquier conversación contigo nos quedaríamos cortos de tiempo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Me quedo con el resumen y el mensaje de que la acumulación es una oportunidad. Es el momento de instalar acumulación baterías y es el momento de apostar por la tecnología. Buenas tardes a todos con Motores Económicos. Hasta la próxima semana.